Hola, Arratsaldeon, Gabón, Egunon, o cuando estén viendo este espacio de Cervell Digital, en el que conversamos con compañías y con personas que nos cuentan su experiencia, que comparten con nosotros pues, de su forma de pensar, sus retos, principalmente en este ámbito digital. También nos cuentan cómo han afrontado sus problemas, sus dificultades y las claves que han utilizado para avanzar. Hoy hablamos con Daniel Martínez, director de operaciones de Orbea. Daniel, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orbea, como ya muchos de los que nos estén viendo pues ya sabrán, es una marca referente en el País Vasco y más, lógicamente, en lo que a movilidad y sostenibilidad se refiere. Orbea ha ido más allá aplicando la tecnología de datos a sus bicicletas. Y Orbea también ha conseguido aportar valor al cliente a través de la personalización, que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy con Dani Martínez. La personalización de los productos es algo que cada vez se demanda más por parte de los clientes y a la vez es algo que la tecnología pues, ha favorecido y ha facilitado. Desde Orbea, Dani, parece, ahora nos lo vas a contar, que habéis sido muy conscientes de ello y es algo que desde nuestro punto de vista, pues que como CB Digital nos interesa y nos interesa que la gente lo conozca, este ámbito, digamos, todo lo que habéis dicho en este ámbito de la personalización. ¿Cuándo empezáis a ser conscientes de ello y cuándo comenzáis a trabajar en ello? ¿Por qué? O sea, ¿qué reflexión hacéis o por qué se os enciende la chispa del tema de la personalización? Yo te diría que igual la historia es muy larga, porque yo creo que son ya como 25 años que llevo en Orbea y casi que recuerdo que personalizábamos casi desde el inicio, probablemente por diferentes razones a las que lo hacemos ahora. Entonces era sobre todo por sobrevivir, porque tratábamos de atender peticiones de cualquier tienda pues que interpretaba que algo que no le estaban atendiendo pues se lo pedía a Orbea y nosotros, pues bueno, dentro de nuestra voluntad de satisfacerle y porque tampoco teníamos una marca muy reconocida, pues hacíamos lo imposible por conseguirlo. También es verdad que había una cierta vocación. Recuerdo que entonces también el que entonces era gerente, Miguel Ocaña, tenía una voluntad como muy clara de que teníamos que ser muy flexibles y que había que llegar al usuario de una manera personalizada, pero lo interpretamos un poco desde la tecnología y hacíamos, por ejemplo, lo que entonces eran cuadros de aluminio que los soldábamos a medida. Un proceso un poco artesanal que ocurría normalmente en artesanos locales, nosotros lo llevamos a un modelo más industrial y lo escalamos, pero siempre desde la tecnología, porque cuando llegó el carbono se nos quitó un poco el foco en la personalización y volvimos pues a las tallas y demás, ¿no? Entonces yo diría que ha sido ese siempre y eso sí que nos permitió desarrollar un músculo sobre todo industrial o de organización y sobre todo una cultura como muy flexible de trabajo, pues que de hace pues igual 6 años a esta parte pues nos llevó a la reflexión de que queríamos ser líderes mundiales en personalización. Y cuando lo planteábamos como líderes mundiales parecía como, ¿a dónde vas, no? Pero realmente, como llevábamos ya 25 años haciéndolo casi sin querer, pues dices, pues no estamos tan lejos. Y arrancamos ya, si quieres, con una propuesta de valor más consciente de que realmente un elemento de diferenciación nuestro era la personalización y que hasta entonces no habíamos sabido quizás ponerla en valor como lo estamos haciendo ahora. Y queriendo o sin querer, digamos que lleváis, pues, como decías tú, más de 25 años marcando, pero ¿cuál crees que son las claves de la personalización? A ver, yo creo que la clave principal es primero que tenga un sentido para el cliente. O sea, cuando dices yo voy a personalizar y dices personalizo, pero personalizo sin un sentido muy claro para el cliente, pues bueno, pues vale, estás personalizando, pero no eres capaz de ponerlo en valor. Yo creo que a nosotros una palanca que ha conseguido que la personalización adquiera un valor ha sido cuando le hemos pegado la palabra alto valor personalizable. Es decir, cuando hemos desarrollado producto o plataformas que siendo de alto valor y diferenciadas, la personalización viene a añadirles una capa que todavía las eleva más allá de ese valor. Eso quiere decir que te tienes que encontrar un poco
con usuarios que son capaces de distinguir lo que estás ofreciendo. Si en una bicicleta yo ofrezco la posibilidad de frenos de 2 pistones y de 4 pistones, el usuario tiene que interpretar o tiene que saber distinguir que para el uso que yo hago me vienen mejor 4 pistones, yo no le doy tanta importancia porque prefiero que la bici sea un poco más ligera y me quedo con los 2, o esta horquilla de tanto recorrido para mí es demasiado y yo prefiero una más corta. Ese nivel de consciencia que le permite al usuario distinguir. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que realmente encaje dentro de tu modelo. O sea, tratar de personalizar sin un modelo industrial o sin un modelo de organización que te lo permite, pues igual supone meter un problema allá donde quizás no lo tienes. Entonces, yo creo que esas dos claves en el tiempo nos han llevado a entender que, primero, que tenga sentido y segundo, pues, es lo que hacemos realmente. Y toda esta personalización a nivel de tecnología, digamos, digamos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué nivel de hardware, de software, qué cambios habéis tenido que hacer? ¿Cómo lo tenéis organizado? Vale, hay una parte que yo creo que es fundamental y es la estandarización del dato. O sea, no hace falta grandes cosas, pero hay que ser muy consciente y que si quieres ofrecer un producto que el usuario pueda llegar a, de alguna forma, a diseñar, tienes que tener el dato muy bien estructurado para que eso sea posible y no exija de un reprocesamiento posterior de personas expertas haciéndolo. Hay de alguna forma tienes que ser capaz de paquetizar todo eso en un modelo de datos que ofrecer. Y luego, la verdad es que no hay y sí hay. Nosotros en todos estos 25 años hemos desarrollado el ERP o la herramienta casi fundamental de gestión como muy orientada a recoger pedidos personalizados de uno en uno. Pero detrás no te diría que hay grandes plataformas, grandes saltos tecnológicos, más allá de lo que últimamente, pues bueno, pues la web te deja hacer como experiencia frente al usuario, pero que no deja de ser pues un modelo con retoque fotográfico, buscando que la experiencia de uso sea una experiencia pues a la altura del producto que estás vendiendo. Nada muy fuera de lo que todo el mundo viene a conocer ya a día de hoy. Ahora, estandarizar el dato sí. Y aunque has apuntado ya varias partes de vuestros procesos en el tema de la personalización, ¿cuál ha sido vuestra evolución? ¿Y cuáles han sido, has hablado ya bastante de la evolución, cuáles han sido los principales problemas, las dificultades? Mira, en el tiempo a mí me viene un poco a la cabeza circunstancias que nos han ocurrido y que probablemente la primera dificultad con la que nos encontramos, y fue hace bastante, no es de 8 años a esta parte, fue el cómo abordarlo. Pues no sé por qué, pues inicialmente partíamos de la idea de que había que construir la bici poco a poco, de cero. Arrancamos con un cuadro que le ponemos la transmisión, luego le ponemos el plato, luego... Y cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta, a pesar de esfuerzos con consultorías importantes, de que el número de incompatibilidades y el número de posibilidades que se generaban era muy difícil mantenerlas controladas. En cambio, cuando llegamos un poco a la conclusión de que sobre una bici ya construida, que básicamente es una plataforma estable, el usuario lo que apreciaba era poder realizar pequeñas modificaciones sobre conjuntos muy concretos. Yo puedo cambiar las ruedas y puedo cambiarlas por esta y por esta. Puedo cambiar la horquilla de suspensión y puedo cambiarla por esta y por esta. Puedo cambiar el manillar en longitudes, en anchuras, la ergonomía. Todo ese tipo de detalles eran lo que al final al usuario le da valor y realmente no resultaba imposible de hacer, porque construirla desde cero era imposible. Y luego, en el tema de colores, lo único que nos hacía un poco falta era tener la posibilidad de ofrecerlo en una herramienta visual, ¿vale? Y eso es llegar a la conclusión con alguien experto, en este caso nosotros colaboramos con una, bueno, vamos a decir que es externo, para mí es como si fuesen de la casa, en este caso Wigetit, que nos vino a asesorar en el tema fotográfico de cómo representar una bici en diferentes colores y dando la posibilidad al usuario de cambiarlas.
pero probablemente las principales dificultades ha sido en cómo abordarlo, no tanto luego en el trabajo, porque dificultades en el tiempo seguro, pero es que han sido muchos años de superarlas sin esa orientación a la personalización, más pensando en ser muy flexibles. ¿Y cuál es el...? Es una pregunta que casi sabemos la respuesta, pero a mí me la han preparado. ¿Qué feedback tenéis del cliente en esto de la personalización? Imagino que os encontráis, la gente que os responde, cómo lo siente, qué os pide. Sí, a ver, hay los que básicamente personalizan los colores de la bicicleta, hombre, están satisfechos ya partiendo de la base que en el sector es bastante común encontrarte que el modelo que tú quieres lo tienes solo en un color, en una caja cerrada. No hay ni siquiera la posibilidad de, yo es que la quiero roja. Pues roja no hay. Es casi el modelo de Ford, ¿no? Si lo quieres negro. Esto es lo que hay. Entonces nosotros cuando damos todo ese abanico, pues le damos un margen de maniobra que le permite customizar su bici a ese nivel. Pero sobre todo, cuando alguien es capaz de configurarla a su gusto, y su gusto es, pues me voy a comprar esta bicicleta de carretera, viene con estas ruedas que son muy ligeras, pero yo no le doy importancia tanto a la ligereza, sino a la aerodinámica. Y el poder cambiar esas ruedas por unas ruedas que son de perfil aerodinámico ya completa de alguna manera la bici que él quiere, no la que de alguna manera le está imponiendo un diseñador que la ha pensado pues, en el lanzamiento de gama y teniendo en mente solo un perfil de usuario. Con lo cual, normalmente, y yo te diría que un gran porcentaje, te diría que más de la mitad de nuestras bicicletas acaban siendo fabricadas de forma unitaria para un usuario en concreto. Pues la mayoría de ellos es que es lo que quieren. Cuando haces lo que quiere alguien, pues normalmente el feedback suele ser bueno. Y te iba a juntar dos preguntas en una. ¿Cómo crees que va a evolucionar el mercado en vuestro sector y cuáles van a ser vuestros próximos pasos? Me imagino que van vinculados, viendo cómo va el mercado, a qué creéis que va a pasar y qué estáis pensando, os estáis volviendo y qué cambios estáis pensando hacer próximamente, aunque igual no lo sabéis, pero ¿por dónde van los tiros? Vale. Diría, en primer lugar, lo que se ve en tendencia, sí que se ve que, bueno, de carácter generalizado y no solo en el sector de la bicicleta, probablemente mucho antes ya ha venido ocurriendo en otros sectores, la personalización es una tendencia que es bastante evidente. Y se ven ya determinados pasos. Hay pasos que se ven que están muy sustentados sobre campañas de comunicación, es una propuesta más de marca y de comunicación de marketing, con sobreprecios importantes sobre el producto, o sea, personalizar cuesta dinero. No es en nuestro caso donde nosotros lo encajamos dentro de lo que es el modelo de oferta, ¿no? Entonces, o son elementos de comunicación o algunos sí que se ven que están dando pasos, porque al final no es solo tener una web donde alguien pueda hacer un diseño, es que tienes que tener un modelo industrial que dé soporte a lo que el usuario esté haciendo. Y eso, joder, pues en un sector donde tampoco hay mucho fabricante y la mayoría del fabricante está en Asia, no es fácil de conseguir. Tienes que estar cercano a mercado y con un modelo flexible. Y normalmente nuestros competidores, muchos de ellos se encuentran en un modelo asiático, de fabricación asiática, donde además el lote no es flexible, es de lotes enormes. Con lo cual, se ve que hay empresas que sí están dando el paso, que les ves que avanzan en esa dirección y otras que yo creo que se apalancan sobre los valores que ellos actualmente están proponiendo. En los próximos pasos, Y vosotros, y estos son, has dibujado un poco el sector, pero vosotros, sí. ¿hacia dónde vais a tirar? Nosotros, primero, hay una cosa que no podemos perder de vista y es que qué cosas dan sentido al usuario. O sea, el ser capaces de interpretar bien que cuando tú estás ofreciendo una rueda aerodinámica es porque tiene un sentido, no porque es una opción. Y dices, a ver si suena la flauta. O sea, tiene que haber un sentido de detrás y tienes que ser capaz de explicarle qué es lo que él consigue. Y todas las cosas tienen su cara A y su cara B. Si pongo una rueda aerodinámica, tengo un poco más de peso, pero tengo aerodinámica. Si consigo o sea, tiene que tener un sentido para el usuario porque de otra manera lo único que estás haciendo es ofrecer por ofrecer. Entonces, cuando ofreces y le das sentido, el usuario lo aprecia y lo entiende. Y luego, por otro lado,
el poder ofrecer personalización exige pues, estar muy al tanto de las tecnologías de acabado. Es decir, todo lo que se desarrolle sobre acabados superficiales, sobre la piel del producto, a nivel sea estético, a nivel de protección, aquello que implique pues, un valor añadido más allá de lo que normalmente estás ofreciendo en el producto estándar, son líneas de trabajo que nosotros, bueno, no de cara a futuro y de cara a presente, estamos trabajando de forma continua. Y has hablado un poco de Orbea. Recordemos, ya estamos terminando, que hemos hablado con Dani Martínez, que es el director de operaciones de Orbea. Hemos hablado de bicis principalmente y de personalización. Pero ya para terminar y como última pregunta, que la mayoría de los que nos están viendo no son de tu sector, son de diversos sectores. ¿Qué consejos les darías, hablando de personalización, que es lo que estamos hablando hoy? ¿Qué consejos les darías para que cada uno dentro de su sector pueda ir aplicando o se lo vaya planteando? Vale, yo casi que si me remito un poco a cuáles son las claves. Primero, lo que estás ofreciendo crea valor para el cliente, o sea, tiene sentido para él, soy capaz de aportar un valor que él va a percibir como valor, que realmente lo identifica como tal. No es mi discurso, sino es lo que él necesita. Y luego, segundo, sería, ¿estoy preparado para hacerlo? O sea, ¿encaja dentro de lo que realmente es mi modelo de oferta? Nosotros tenemos dos plantas de fabricación, una aquí en Mayavia y luego tenemos una planta de fabricación en Portugal. No es por nada en concreto, probablemente igual a día de hoy podríamos tenerlas en cualquier sitio, pero son dos modelos de fabricación muy diferentes. En Portugal estamos haciendo lote largo, lote más o menos grande, 50, 25 unidades en cada lote, y aquí hacemos de una en una. El modelo es completamente diferente. Querer abordar la personalización con lote grande es como pegarte un tiro al pie, vamos. Ser muy consciente de que estás capacitado para hacerlo y que dé sentido para el cliente al que tú te diriges. Pues Dani Martínez, muchas gracias por habernos dado tu opinión, además de esa forma tan clara y tan fácil de entender. Yo pienso que algunos habrán encendido la luz. Yo pienso que nos has dado una serie de claves muy importantes en el ámbito de la personalización, en lo digital también. Y pues muchísimas gracias y hasta la próxima y mucha suerte. Agur. Muchas gracias. Agur.